Bienvenidos a todos los que estén viendo el podcast del día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la robótica. Sin embargo, no vamos a estar solos, nos van a acompañar nuestros compañeros de la UTL, Universidad Tecnológica de León, que es Camarillo Mena Estefanía. Hola Fanny. Hola, buenos días. Es un gusto acompañarlos en este programa. Un gusto. Y también tenemos a nuestro compañero López Abundis, Brandon. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por invitarme, Néstor. Es un gusto estar aquí. Muy bien, pues hoy vamos a hablar acerca de la robótica y también nos vamos a incluir en otros temas. Por ejemplo, qué son los transmisores y reductores, los tipos de robots y los actuadores, al igual que los sensores. Entonces, pues yo creo que vamos a hablar primero de la robótica, para saber qué se trata de la robótica, cuál es su definición. Pues entonces podríamos definir que la robótica es una ciencia que tiene varias ramas de la tecnología o disciplinas con el objetivo de diseñar máquinas robotizadas que sean capaces de realizar tareas automatizadas o de simular el comportamiento humano o animal en función de la capacidad de un software. También tenemos otros tipos de robots que se varían dependiendo de su campo laboral. Brandon, ¿nos podrías decir qué tipos de robots existen? Claro. Bueno, agregando un poco a lo que dijo mi compañero Néstor, existen una gran variedad de tipos de robots de los cuales los más usados son en la industria, como los podemos ver en empresas como las máquinas. Además existen robots de servicio usados para el hogar, para hacer limpieza, o incluso esas bocinas que son como que le hablas a Siri para que te ponga música y eso. Esos son robots del hogar. Pero incluso, aparte de estos, hay unos que tienen más utilidad, como por ejemplo en la guerra. Hay robots militares y robots médicos. Y ya si entramos más al fondo, investigando los temas de robots, encontramos que existen microrobots, que son robots muy pequeños. También existen robots antropomórficos, el robot de Skara, por ejemplo. Es muy interesante todo este tema, ¿sabes? También se podría decir que los robots son como los que hemos visto en el cine, ¿no? Que son parecidos a nosotros, como los Transformers, claro. Que se pueden incluso cambiar de aspecto y hacer otra función. Correcto, ¿estás en lo correcto? Muy bien. También he visto que se ha investigado mucho sobre la tecnología militar. Existen robots de este estilo, ¿no? Pero ¿para qué sería? Por ejemplo, ¿tú has visto la película de Terminator? Ajá. Si se sigue investigando esta tecnología de robots en algún futuro, esos podrían ser nuestros militares. Pueden llegar a ser robots para mandarse a la guerra y ya no se perderían vidas. Interesante. Entonces, los robots pues van a ser nuestro reemplazo. Al final exactamente. Entonces, pero también podemos hablar de más acerca del fondo de cómo se construye o qué son las piezas necesarias para crear un robot. Por ejemplo, que los robots tienen transmisores y reductores, ¿no? ¿Qué son este tipo de transmisores y reductores? ¿Hay una variedad o algo así? Oh, claro, mira, los transmisores son dispositivos pequeños que sirven para captar una señal y transmitirla a una cierta articulación del cuerpo. Existen tres tipos diferentes. El circular, que por ejemplo es una correa que esta tiene más par y más distancia, pero su desventaja es que tiene mucho desgaste o se puede deformar. O existen también, por ejemplo, el circular lineal, que son como un tornillo sin fin. Estos tienen media holgadura, pero también tienen mucho rozamiento. Y el último es un lineal circular. Estos son como paralelogramos de articulados de cremallera que tienen mucha inercia y baja holgadura, pero estos tienen un rozamiento fuerte. Y todos estos son para dar una transmisión a cualquier parte del robot. Y eso se da para tener una mayor fuerza o tener un mayor alcance. Y hablando de los reductores, estos sirven para controlar la velocidad o la fuerza de la pieza o de la parte del robot que se está moviendo. Y igual existen tres tipos, que por ejemplo está el planetario, que sus ventajas es de que tiene un bajo coste y una transmisión buena, pero su desventaja es que tiene mucha inercia y si tú la mueves para enfrente, se te va a ir más enfrente o se te va a quedar. Eso es lo malo de esa. Existe también el ciclo, que tiene una inercia pequeña y peso medio, pero tiene un gran coste, ocupa mucha energía. Y existe el Harmonic Drive, que tiene baja inercia, o sea, es muy preciso y es muy pequeño, pero tiene un muy alto coste de energía. Entonces, en sí, los transmisores y reductores sirven para la manipulación del mecanismo del robot, ¿no? O sea, de sus partes, para que exacto, funcione con mayor velocidad o fuerza, ¿no? Exacto, es para tener un mejor controlamiento. Ok.
Pues muchas gracias, Abundis, por decirnos estas características o estos elementos necesarios para los robots. Pues entonces también vamos a hablar de otras cosas que tienen que ver con esta clase de robots, o bueno, de la robótica en general, que son, por ejemplo, los actuadores. ¿Qué son los actuadores? Pues principalmente los actuadores tienen como misión generar el movimiento de los elementos del robot según las órdenes dadas por una unidad de control que lo está manejando. Y estos actuadores se clasifican en 3 tipos, que principalmente serían los neumáticos, hidráulicos y eléctricos. Pues acerca de los actuadores neumáticos, utilizan el aire comprimido, que es su fuente de energía, y son muy indicados para el control de movimientos rápidos, pero pues tienen una precisión muy limitada. Mientras que los motores hidráulicos son recomendables en los manipuladores que tienen una gran capacidad de carga y junto a una precisa regulación de velocidad. Y pues por último, los motores eléctricos son los más utilizados, ya que pues son fáciles de usar y tienen un control muy preciso. Ok, entonces los actuadores en sí funcionan para tener mayor control de la potencia, para la precisión y su velocidad, ¿no? O sea, es como para saber manipular bien al robot, podremos decirlo, ¿no? Sí, para que tenga una mayor precisión, digámoslo así. Ah, ok. Pues está muy interesante, la verdad, lo que serían los actuadores y los transmisores y reductores. Pero también vamos a hablar de otra parte de la robótica, que son los sensores, que también nos podrías decir de qué se trata esto, Fanny. ¿Qué son los sensores? Pues principalmente los sensores se utilizan en el robot para que realice su tarea con precisión, velocidad e inteligencia. Además de que es preciso que el robot tenga un conocimiento de su estado interno como de su entorno, sus alrededores. Y pues los sensores pues se pueden clasificar en internos y externos, como ya lo había mencionado. La información que se relaciona en su estado, pues en este caso sería con los sensores internos. Y pues un ejemplo de eso sería como la posición de las articulaciones del robot. Ok. Entonces, los sensores internos, existen también diferentes tipos, ¿no? O sea, existen, por ejemplo, sensores de posición, de velocidad, de presencia. Sí. Pues entonces, ¿podrías continuar, por favor? Sí, ok. Y pues los sensores internos pueden manejarse, o más bien su operación es por medio del alcance, la proximidad y el contacto. Principalmente los sensores externos es como todo lo exterior que influye en el robot. Estos sensores operan con diferentes variables que son el alcance, la proximidad y el contacto. Entonces los sensores externos sirven para interaccionar con el ambiente, ¿no? Con lo que hay a su alrededor. Sí, esto es, por ejemplo, el de alcance. Pues mide la distancia desde un punto de referencia hasta los objetos y en este caso, pues sí, principalmente interactúan con el medio exterior. Ok. Pues creo que hay muchos tipos de sensores, entonces creo que es demasiado decir acerca de las variables que existen. Sin embargo, cada uno de ellos son muy necesarios para esto de la robótica, porque sin ellos no podríamos actualizar o mejorar los tipos de robots que existen. Pues muchas gracias por asistir a este podcast, Brandon, Fanny. Muchas gracias por haber colaborado con este tema, que es muy interesante para la carrera que estamos estudiando. Y la verdad, pues me gustaría platicar más sobre esto, pero se nos está acabando el tiempo. Así que muchas gracias por venir y también gracias a los que estén escuchando este podcast del día de hoy. Gracias por la invitación, Astor, y nos vemos. Nos vemos. Nos vemos a los dos y espero que tengan un hermoso día
para todos. Buenas tardes, o días, o noches. I've been all around the globe trying to protect your soul.